global government. Of what we might call a new world order. The new world order that... Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. A continuación os presentamos un resumen con las noticias que nos ha dejado la semana del 20 al 26 de marzo. Comenzamos. Principales titulares a nivel internacional. Chile, ministra destituida durante el gobierno de Bachelet por irregularidades financieras, es elegida nueva presidenta del Senado. El presidente de Estados Unidos cae 3 veces cuando subía al Air Force One. Las imágenes comienzan a ser virales por las redes sociales. Aparece un segundo barco volador flotando sobre el mar del Reino Unido. El país, preparándose para la próxima pandemia, los biólogos están seguros de que tarde o temprano aparecerá otro nuevo y peligroso patógeno. Arrestan a un hombre con un rifle AR-15 fuera de la casa de la vicepresidenta Harris. WhatsApp sufre una caída internacional que afecta también a Instagram y Facebook. Terremoto de magnitud 7.2 sacude el noroeste de Japón. Volcán entra en erupción cerca de la capital de Islandia. Una esfera de Dyson podría resucitar a los humanos, según investigadores rusos. Sputnik. Ciudadanos estadounidenses envían cartas a la embajada rusa para disculparse por los comentarios de Joe Biden sobre Vladimir Putin. El avión de pasajeros, que lleva el nombre de Trump en el lateral, en letras mayúsculas, está en mal estado, un motor está encogido y al otro le faltan piezas. Mike Pompeo. La información desclasificada apunta a filtración del laboratorio de Wuhan. Pone en duda el próximo informe de la OMS China sobre el origen del coronavirus. Russia Today International. Una investigación sobre los abusos a menores en Alemania revela más de 200 autores y más de 300 víctimas en la diócesis católica de Colonia. Ciudadanos extranjeros condenados por ciberdelincuencia transnacional. La organización Infraud engañó a millones de personas en 50 estados y causó más de 568 millones de dólares en pérdidas financieras. Condenados miembros de la banda Rivera Maya en Rumanía. 6 miembros condenados a prisión por montar una operación de robo a gran escala en México. Tailandia se prepara para la huida de los refugiados de Myanmar hacia la frontera. Los últimos 3 gobernadores demócratas de Nueva York acusaron sexualmente a las mujeres durante más de 20 años. Kamala Harris dispara veladamente a Trump y destroza a Estados Unidos como país racista y xenófobo, tras reunirse con la comunidad asiática en Georgia y acusó a Trump diciendo que difunde el odio contra los asiáticos. Ciudadanos iraníes acusados de conspirar para evadir la sanción de Estados Unidos a Irán, disfrazando 300 millones de dólares en transacciones durante 2 décadas. La pornografía es una amenaza literal para la seguridad nacional. El primer ministro del nuevo gobierno de la Unidad de Libia ha dado instrucciones al fiscal general para abrir una investigación sobre el descubrimiento de cadáveres en Bengasi, con más de 12 cadáveres encontrados. Las fuerzas de seguridad alemanas llevaron a cabo una serie de redadas en todo el país sobre tráfico de personas y trabajo sexual forzado. El hijo de la abogada china de derechos humanos pide asilo político en Estados Unidos. Un submarino ruso desaparece de los radares de la OTAN en el Mediterráneo. Profesor británico pederasta está siendo juzgado en España de delitos sexuales a menores de 4 años, después de haberse librado por lo mismo en el Reino Unido. Canadiense es juzgado en China por cargo de espionaje, después de estar detenido más de 2 años en aparente represalia por la detención por parte de Canadá de un alto ejecutivo de telecomunicaciones chino. Aún no se ha dictado veredicto. Victor Rothschild era un agente soviético, entregó todos los secretos de Occidente a Rusia. Detenido un ex senador de Florida por violar las leyes electorales. Candace Owens incendia Twitter al invitar a Vladimir Putin a su programa. Dice que Biden esquivó la petición del Kremlin de debatir por cuestiones de salud mental. Estados Unidos no está capacitado para hablar con China desde una posición de fuerza. El máximo diplomático chino humilla al equipo de Biden en sudamericano. Un juez de Nueva York dimite por presuntos mensajes amenazantes y sexistas a su novia. El representante estadounidense Tom Reed, posible rival de Cuomo, acusado de conducta sexual inapropiada. Todos los contactos entre Rusia y la OTAN están cortados. Se inician feroces enfrentamientos en el este de Ucrania. Militares chinos prohíben los vehículos Tesla en sus bases por problemas con las cámaras. Líderes empresariales se unen contra la pena de muerte.
Fallece Stephen Brown, redactor jefe de Político de Europa, a los 57 años. La jueza, que está redactando los crímenes de Ghislaine Maxwell, sirvió como consejera de la Casa Blanca de Obama. El nuevo helipuerto militar chino, que está ubicado justo frente a Taiwán y más cerca de las islas que controlan autoridades de Taiwán. Tiroteo en un spa asiático, falsa bandera nivel 5. Dicen que es un tiroteo antiasiático. El primer reportero dijo que fue un robo. El segundo reportero asiático dijo que era un ataque contra los asiáticos de supremacistas blancos. Terremoto de magnitud 5.7 sacude la región china de Xizang. Facebook ha anunciado a sus empleados que creará un Instagram para menores de 13 años. El mayor fraude del oro de China. El 4% de sus reservas puede ser falso, según un nuevo informe. Chuck Grassley en Twitter. Vamos a correr la cortina, dejar que el sol brille en nuestro sistema judicial, trayendo una mayor transparencia y comprensión para el pueblo estadounidense. Ya es hora de permitir las cámaras de televisión en las salas de los tribunales federales. Volví a presentar un proyecto de ley bipartidista con Klobuchar y otros para hacer de esto una realidad. 5 empleados de la Casa Blanca de Biden han perdido sus puestos de trabajo por haber consumido marihuana en el pasado. Danielle Bregoli dice que fue abusada en un campamento para adolescentes problemáticos promovidos por el Dr. Phil. Asia, los tesoros y una civilización misteriosa podrían reescribir la historia de China. Un incendio destruye la casa de los reptiles y sus habitantes en el zoológico del estado de Missouri. Estados Unidos despliega los boinas verdes para derrocar a los insurgentes vinculados a ISIS, acusados de decapitar niños en un nuevo frente al sur de África. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, negó que su empresa fuera un conducto para el espionaje internacional en un foro de desarrollo en China. El exdirector de inteligencia John Ratcliffe reveló en un informe que los funcionarios del gobierno han registrado más objetos voladores no identificados que son difíciles de explicar. Los medios de comunicación deben someter a pruebas empíricas las narrativas fáciles y convenientes para juzgar. Ahora, por razones ideológicas, se promueven narrativas prefabricadas, que se alejan de los hechos empíricos. Se está produciendo un adoctrinamiento ideológico. New York Post. Los veteranos militares holandeses desafían a las autoridades de la dictadura médica COVID en Holanda. Misterioso comprador se hace con la mansión de Epstein en Nueva York por $51 millones, 35 millones menos de los 88 que se pedían en un principio. Un informe dice que cuando se añadió la religión al censo británico en el 2001, 400.000 personas se identificaron como Jedis. La gripe española alcanzó su punto máximo exactamente la misma semana en París, Berlín y Nueva York. ¿Se puede explicar esto realmente por una cadena de infección que crece exponencialmente? ¿O hay muchas cosas que no sabemos? En 1918, el tiempo de viaje de Estados Unidos a Londres era de 15 días. Demandan a un medio de comunicación por lucrarse con pornografía infantil. Un profesor de la Universidad de Harvard y 2 ciudadanos chinos son acusados en 3 casos distintos relacionados con China. Australia. Un grupo industrial NSW Farmers ha solicitado de emergencia una autorización para utilizar el pesticida fosfuro de zinc debido a plagas de ratas y está estudiando otras 2 premisas. Misterio por ruido de boom sónico que sacude las casas del suroeste del Reino Unido. Las principales empresas financieras y tecnológicas estudian el éxodo de Nueva York por la propuesta de subida de impuestos. Estudio californiano aboga por inyectar a los hombres hormonas femeninas para tratar el COVID-19. Sputnik. Juzgan a un policía británico por un meme en el que se muestra a un negro desnudo arrodillado sobre el cuello de George Floyd. Reportero de la BBC dice que la princesa Diana fue la fuente de las calumnias en la familia real. Myanmar es la zona cero de la vigilancia ilegal de China y el Estado Profundo. La cámara de Clinton y Soros desestabilizó Myanmar en 2011. La exestrella del deporte y primer ministro pakistaní da positivo tras vacunarse. Protestas anti-COVID en Dinamarca, España, Bolonia, Serbia, Viena, Suiza, Polonia, Australia, Italia, Reino Unido y Bélgica. El FBI admite haber destruido accidentalmente el portátil de Hunter Biden. Los demócratas de Florida piden que se rehagan las elecciones después de que un ex senador estatal supuestamente manipulara la carrera electoral.
China separa a la fuerza familias musulmanes uigures, reteniendo a los niños en orfanatos estatales, según un informe de Amnistía Internacional. Un estudio examina la barrera de género en las unidades de élite del ejército de Estados Unidos y descubren que los baños son una disputa entre las tropas masculinas y femeninas, ya que un tercio de los hombres afirma que nunca utilizaría un baño unisex y un 61% de las mujeres dice que les parecería bien. Kuala Lumpur. Los diplomáticos norcoreanos en Malasia cerraron su embajada y abandonaron el país el 21 de marzo después de que Pyongyang rompiera lazos diplomáticos por la extradición de un ciudadano a Estados Unidos. Putin dice que Crimea es tierra sagrada para Rusia. Jason Millers dijo que el presidente Trump volverá a las redes sociales en 2 o 3 meses con su propia plataforma, que redefinirá completamente el juego y atraerá a decenas de millones de nuevos usuarios. Varios funcionarios de la Casa Blanca que trabajaron en el gobierno de Obama han regresado al servicio público después de obtener una riqueza masiva desde que la dejaron. Informes de divulgación financiera analizados por ABC News muestran que muchos miembros del personal de Biden han añadido millones a sus arcas desde la última vez que pisaron la Casa Blanca, entre ellos Klein, Susan Rice y Jeff Zients. Analista de MSNBC afirma que las bromas sobre la caída de Biden en el Air Force One podrían inspirar a asesinos. Colin Hobart, en un nuevo documental de HBO, dijo que una de las cosas que tenemos que afrontar como sociedad es el dilema de por qué la gente recurre a QAnon. Porque este rechazo radical a las élites da la sensación de esperanza, continuidad y propósito. Es una narrativa falsa, pero para ellos no importa. Lo que se ve en esta serie es que al final algo fantástico y ridículo puede convertirse en realidad. El fundador de Texas Roadhouse, Ken Taylor, se suicidó a los 65 años tras sufrir graves síntomas post-COVID. Los abogados de Poroshenko advierten de la responsabilidad de todos los implicados en la organización de la persecución política del quinto presidente. Tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por ello. Próximo informe del Pentágono detallará avistamientos ovnis difíciles de explicar. El Papa Francisco denunció a la mafia por enriquecerse con la corrupción durante la pandemia. La policía de París descubre que de entre 229 de los inmigrantes musulmanes menores, 216 son en realidad adultos. Un ciudadano norcoreano fue puesto bajo custodia de Estados Unidos para ser juzgado tras ser extraditado desde Malasia por cargos de blanqueo de dinero. Crown, operador de casinos australiano, recibió una oferta de adquisición de $8.000 millones de Blackstone. Descubren un manuscrito del Deuteronomio, que es más antiguo que la Biblia. Windows 10 escucha todo lo que decimos, graba todas las pulsaciones con un keylogger oculto que sube a Microsoft todos los datos y los envía a su nube. Jurado de Nueva York declaró el lunes culpable de narcotráfico a un socio del presidente hondureño tras un juicio de 2 semanas. La tensión se dispara en Israel ante las previsiones de acudir a las urnas por 4ª vez en 2 años. La Guardia del Knesset y las agencias de seguridad están considerando la posibilidad de que los descontentos con los resultados de la votación ataquen la legislatura israelí. Tras decretar un cierre estricto en Alemania de 5 días durante la Semana Santa, Merkel da marcha atrás y reconoce que es un error. Michelle Obama sobre la cuarentena COVID. Estoy cansada de mi marido, necesito otra energía. El recuento de espermatozoides cae en picado y los penes reducen su tamaño. Las sustancias químicas tóxicas amenazan a la humanidad, según un libro titulado Countdown de Shanna Swan, epidemióloga medioambiental y reproductiva de Mount Sinai en Nueva York. La administración Biden va a reconocer el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial. Muere Charles Lewis, ex jefe de Associated Press en Washington a los 80 años. Barack Obama en Twitter. Bruce Springsteen y yo tuvimos relaciones complicadas con nuestros padres. En nuestra última conversación hablamos sobre nuestra educación, masculinidad y el papel que nuestros padres desempeñaron para ayudarnos a convertirnos en los hombres que somos hoy. Los ultrasonidos leen el cerebro de los monos y abren una nueva vía para controlar máquinas con el pensamiento. Actualmente se está probando en humanos. Uganda dice que ha detenido a un ciudadano estadounidense por participar en actividades subversivas. Neil Clark, el lobista político más influyente de Estados Unidos, fue encontrado muerto en una carretera y los investigadores dicen que es un suicidio.
Estaba involucrado en un escándalo de grandes sumas de dinero y numerosas personas influyentes. ¿Por qué habría de suicidarse en la altura de una carretera? Aquí todo es posible. Tal vez temía ir a la cárcel por una acusación de chantaje. Gran incendio arrasa el campo de refugiados rohingyas en el sur de Bangladesh. Los fiscales de Malta acusaron a un ex alto funcionario del gobierno, jefe del gabinete del presidente Muscat, a su padre y 9 socios comerciales de blanqueo de dinero y fraude. Ya fue acusado por la periodista Caruana hace 10 años. Condenan a prisión a un médico y un coordinador de estudios por una trama de falsificación de datos de ensayos clínicos. Científico de la OTAN, con alto grado de seguridad, fue reclutado por China para espiar a Estonia. Se declara culpable de realizar actividad de inteligencia contra la República de Estonia en nombre del Estado de China. La Genesis Prize Foundation ha anunciado que su cofundador ha dejado de ser presidente del Consejo de Administración. El cofundador de Apollo Global dejó sus cargos en la firma por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Teoría de conspiración. ¿Por qué los medios de comunicación están repentinamente tan obsesionados con los crímenes de odio contra los asiáticos? El New York Times presiona para que Telegram y 4chan sean deplorados. Los memes antiasiáticos preparan el terreno para la violencia, aunque no hay pruebas que lo demuestren, según el New York Times. Muere un legislador alemán del partido de Angela Merkel tras desplomarse en un vuelo desde Cuba. México despliega 8.700 soldados para cortar el tráfico de inmigrantes hacia la frontera con Estados Unidos. El ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán y colaborador de Russia Today se enfrenta a una pena de 2 años de prisión y multa ilimitada si se confirma su sentencia de desacato al tribunal, ya que publicó información sobre el juicio del ex primer ministro de Escocia, que fue absuelto de 13 acusaciones de agresión sexual, información que podía haber llevado a la identificación de las mujeres implicadas, pudiendo influir en la decisión del jurado según la sentencia. Atentado contra una oficina gubernamental en China causa 5 muertos, entre ellos un sospechoso y 5 heridos. La presidenta de Heritage, Kay Coles, anuncia su dimisión. Francia, Bélgica, Japón y Estados Unidos participan en un ejercicio de guerra en el Mar Arábigo, mejorando las capacidades marítimas mutuas. Una persona informa que el ejército es una de las últimas instituciones que quedan que no han sido radicalizadas por los progresistas. Por eso es objetivo ahora para la administración Biden. Todo el personal está siendo sometido a una presentación de PowerPoint repleta de ideología progresista y declaraciones erróneas de la Constitución. Bulgaria confirma la detención de 6 miembros de una red de espionaje al servicio de Rusia. Bernie Sanders en Twitter en respuesta al siguiente tuit de Elon Musk. Estoy acumulando recursos para ayudar a hacer la vida multiplanetaria y extender la luz de conciencia a las estrellas, a lo cual responde: los viajes espaciales son una idea apasionante, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en la Tierra y crear un sistema fiscal progresivo para que los niños no pasen hambre, la gente no se quede sin hogar y todos los estadounidenses tengan asistencia sanitaria. El nivel de desigualdad en Estados Unidos es obsceno, una amenaza para nuestra democracia. Estados Unidos tiene pruebas secretas de ovnis que rompen la barrera del sonido, sin boom sónico y realizan movimientos para los que los humanos no tienen tecnología, revela el exdirector de Inteligencia Nacional Ratcliffe. Arabia Saudí anuncia un plan para ofrecer a los rebeldes Houthi de Yemen un alto al fuego, bajo la supervisión de la ONU, y les pide que lo acepten para demostrar que no están en deuda con Irán. La Unión Europea impondrá sanciones a China por los abusos de derechos humanos. La rapera Lil Mama está iniciando un movimiento por los derechos de los heterosexuales. Una madre se queda atónita al encontrar un juguete comprado para su hija con forma de pene. El suboficial del General Motors de la NCCA se fabrica en China. Funcionario electo del Partido Republicano es condenado en un tribunal por una trama de venta de bebés. Encuentran $2.5 millones en tubos de PVC en una estafa de Medicare en Miami. La policía francesa disuelve un carnaval no autorizado en Marsella, después de que miles de juerguistas desafiaron las restricciones anti-COVID. New York Post: el sacerdote de Luisiana y 2 dominatrices fueron acusados de vandalismo por mantener relaciones sexuales en el altar de una iglesia. El pistolero de Boulder, de 22 años, es un fanático de la lucha libre, que sufrió acoso escolar en el instituto y tiene antecedentes de paranoia y enfermedad mental.
Boris Spiegel, un magnate farmacéutico ruso judío, ha sido detenido en Moscú en relación con una investigación por corrupción. ¿Quién es el padre inmigrante sirio de Steve Jobs de Apple? Abdul Fattah Handali. La crisis siria ha puesto de manifiesto que el padre biológico era un refugiado político sirio. Suiza publica su primera estrategia sobre China, centrada en los derechos humanos y enfurece al régimen chino. La cantante Taylor Dee muere a los 33 años tras un accidente de coche en Texas. El FBI y el Departamento de Homeland Security intentaron reclutar a un ex boina verde para infiltrarse y espiar a los Oath Keepers y a los Proud Boys, pero él grabó la conversación. Era un ex candidato republicano al Congreso por Florida. Debatió en si publicar el vídeo o no, pero después de escuchar al director del FBI, Christian Wright, decir mentiras al pueblo estadounidense, decidió hacerlo público para defender y proteger al pueblo y la verdad. 137 muertos en asaltos a pueblos del sur de Níger. Cohetes golpearon la base militar estadounidense cerca del campo petrolífero de Conoco, en Siria. Los Angeles Times. QAnon impulsa ahora alarmantes mitos conspirativos dirigidos a China y a los judíos. El canal de Suez, una de las mayores rutas del planeta, se bloquea con un megabuque, creando un atasco de barcos que esperan en el Mediterráneo, el Mar Rojo y el propio canal. El presentador de televisión de Italia fue agredido brutalmente mientras filmaba a narcos migrantes. Un exfuncionario venezolano se declara culpable en relación con una trama internacional de soborno y lavado de dinero. Condenan a prisión a un exfuncionario del gobierno ecuatoriano por su participación en una trama de sobornos y lavado de dinero. La ubicación de las bases militares secretas israelíes habría sido revelada en un grave error cartográfico. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos despide a otro comandante por el accidente del vehículo anfibio de asalto en el que murieron 9 soldados. Científicos italianos y españoles descubren que la testosterona explicaría por qué los hombres son más propensos a sufrir COVID-19 grave. El gobierno de Estados Unidos utiliza la biometría para identificar a personas de interés. Fundador de Real Water se disculpa después de que la bebida esté relacionada con fallo hepático. La India descubre la primera cepa de COVID doblemente mutante mientras aumentan los casos. 30 miembros de una banda violenta acusados de tráfico de drogas en Puerto Rico. Se les confisca $5 millones. 8 acusados por un tribunal federal de Boston vinculados a una organización mexicana de tráfico de drogas y lavado de dinero. El comisionado del condado de Angelina, en Texas, renuncia a su cargo. Cita, entre otras cosas, imposibilidad de trabajar con el juez del condado por no estar de acuerdo con su comportamiento. Funcionarios de aduanas de Malasia incautan $1.200 millones en drogas ocultas en neumáticos de coches. Ciudadano estadounidense asesinado en Quintana Roo tenía vínculos con grupos de narcos europeos. El Senado de Estados Unidos confirma a un médico transgénero para un puesto clave en su administración. Guardacostas de Japón advierte que Corea del Norte podría haber disparado un misil balístico. Hunter Biden tenía vínculos comerciales con Xi Jinping, según revelan correos electrónicos explosivos. El escándalo de los ordenadores es más grave y oscuro de lo que se pensaba. Seguidores de QAnon tratan de encontrar significado detrás del bloqueo del canal de Suez y afirman que el buque está siendo utilizado por Hillary Clinton para el tráfico sexual de niños. Francis D. Scholen era un millonario filántropo que poseía una isla que traficaba con niños como Jeffrey Epstein. Fue acusado por eso y desapareció. Aparentemente fue encontrado muerto en Ámsterdam. Le hicieron una autopsia y la causa de su muerte sigue siendo desconocida. La snowboarder olímpica Julie Pomagalski muere a los 40 años en una avalancha en los Alpes suizos. La presentadora de Sky News, ex jefa del gabinete de Tony Abbott, Peter Crowley, acusa a los empleados liberales de celebrar orgías homosexuales en la Casa del Parlamento, afirmando que le llamaron perra por intentar despedir al personal implicado en dicho comportamiento. Investigadores alemanes crean y luego borran falsos recuerdos en la mente de las personas en un experimento, lo que podría tener graves consecuencias para el sistema judicial. El actor Huston Tomlin fallece a los 28 años. Una alianza de 3 partidos religiosos nacionales de extrema derecha están preparados para entrar en la Knesset. Quieren legalizar los impuestos de avanzada y luchar contra la agenda LGTB.
Jay Leno se disculpa por décadas de chistes sobre los asiáticos. En mi corazón sabía que estaba mal. Detención de un líder de Black Lives Matter, acusado de delitos menores de lesiones a monumentos, resistencia y obstrucción, posesión de marihuana y posesión de drogas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 233 a 180 a favor de conceder la condición de Estado al Distrito de Columbia, pero fracasó el proyecto de ley en el Senado. Los perros del presidente Biden vuelven a la Casa Blanca. El jefe de vacunas de la Casa Blanca de Donald Trump, Slowey, es despedido de la junta directiva de la farmacéutica GlaxoSmithKline por acusaciones de acoso sexual. La nueva capital egipcia, ¿ilusión o nuevo comienzo? Jack Dorsey y Jay-Z anuncian un fondo de Bitcoin a medida que la criptodivisa se convierte en la corriente principal. Un juez federal ha ocultado durante 5 años 200 horas de grabaciones encubiertas sobre las atrocidades del aborto. El juez de distrito William Arick ha fallado a favor de Planned Parenthood y la Federación Nacional del Aborto en todo momento. Muere a los 57 años el jeque vicegobernante de Dubái, Hamdan bin Rashid. Filipinas investiga a los funcionarios de inmigración por el tráfico de mujeres a Siria. El estado de Virginia aprueba una ley para poner fin a la pena de muerte. La Reserva Federal de Estados Unidos crea un nuevo comité sobre el cambio climático. Miles de niños enfermos tratados con medicamentos psiquiátricos mientras la causa subyacente de su enfermedad, una inflamación, pasaba desapercibida. El primer túnel naval del mundo bajo las montañas noruegas recibe luz verde. Dinamarca toma medidas contra las sociedades paralelas religiosas y culturales. Una de las propuestas del plan consiste en limitar el porcentaje de inmigrantes no occidentales. El objetivo es preservar la cohesión social del país, fomentando la integración y desalentando la autosegregación étnica y social. Cómo un agente del Mossad ayudó al brutal régimen de Noriega a conservar el poder en Panamá. El profesor de estudios de género compara a los transexuales con los seguidores de la conspiración QAnon y afirma que la creencia de que una persona puede cambiar de género es una fantasía transexual. La policía holandesa descubre una prisión del AMPA con una cámara de tortura en contenedor de transportes. La enfermedad mental campa a sus anchas entre la multitud de QAnon. Paranoia destructora. 1 de cada 5 estadounidenses tiene un diagnóstico de salud mental. La tasa es 3 veces mayor entre los alborotadores del Capitolio. La Universidad de California acuerda pagar una indemnización de $842 millones a 700 víctimas del ginecólogo abusador, el Dr. Tyndall, que trabajó en la Universidad Californiana 3 décadas y está a la espera de juicio por cargos criminales entre 2009 y 2016. Harvest Bank anuncia el cierre de 6 sucursales bancarias en los Ozarks. Un cuadro de Van Gogh de una cena de París alcanza 14 millones de euros en una subasta, para volver a sacarse nuevamente a subasta por una cantidad inferior. La sala Sotheby's dijo que se había producido un fallo en su sistema informático. Condenados unos traficantes ucranianos por traficar con medicamentos contra el cáncer y la hepatitis. La policía antiterrorista ha detenido a 2 hombres en Melbourne y Brisbane por su presunta participación en una red que mantenía ideología extremista y violenta por motivos religiosos y el deseo de viajar a Siria para participar en actividades violentas y hostiles. Sarah Carter en Twitter: OVNIs. Podemos ser la primera generación en tener pruebas de que existe vida inteligente mucho más allá de esta tierra. Exministro de 79 años, miembro del gobierno del Partido Nacional de Queensland, Perrett, es acusado de actos indecentes con una joven. Carguero estadounidense con 350 toneladas de material militar atraca en una ciudad ucraniana. Un muerto y 2 heridos en un aterrizaje forzoso de un helicóptero del Ministerio de Emergencias ruso cerca de Kaliningrado. Parásito con forma de gusano es encontrado en los hisopos de autoprueba COVID fabricados en China. Estados Unidos y Reino Unido sancionan a entidades vinculadas al ejército de Myanmar, lo anunció el Departamento del Tesoro estadounidense. Policías mexicanos informan de redadas de contrabando de niños sin precedentes cerca de la frontera con Texas. Un avión de la Royal Air Force británica se estrella en Inglaterra. 64 cuerpos encontrados en un contenedor de Mozambique. Estados Unidos diseñó en 1960 un plan para crear una alternativa al Canal de Suez a través de Israel, volando 520 bombas nucleares. La batalla por la galaxia. Un nuevo documento revela cómo el Reino Unido está haciendo amplios planes para la guerra en el espacio.
Un cúmulo estelar más cercano a la Tierra está siendo desplazado por algo masivo que no podemos ver. 11 cargos más imputados en Andalucía por subvenciones ilegales. Detenido el presidente de la Comisión Islámica en Madrid por la policía, acusado de colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo y blanqueo. Un hombre de 25 años pactó una cita con una niña de 12 años. La familia lo descubre y le da una paliza. Hasta aquí llega nuestro informe semanal. Se acerca el verano y con él el simulacro de un ciberataque. Debemos estar preparados para un mundo donde el Internet falle temporalmente. Formulad un plan a seguir en dicha situación. Guardad dinero en efectivo, pagad vuestras deudas, no realicéis grandes inversiones, comprad bienes tangibles. Buscad vuestra independencia alimentaria y vuestra autonomía. Todo lo que podáis fabricar por vosotros mismos, hacerlo. Recopilad la información que necesitéis para ello. Almacenad vuestros datos personales en discos duros. Comprar bibliografía necesaria para utilizarla en un futuro. Libros de primeros auxilios, de fabricación de radios, utensilios caseros, de supervivencia, de manualidades, de plantas medicinales. Se ha de estar siempre preparado para lo peor, pero hay que tener esperanza en que lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo. Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. I think the New World Order is emerging. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia.